actividades? Pues yo apenas las acabo de empezar hoy, profesor. Muy bien, muy bien. Están en proceso. Excelente, excelente. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Sí. Pero sí hay que irle dando poco a poco a las actividades para que no nos agarre saturados hacia el final. Muy bien. Hay que darle poco a poco. Cualquier duda, cualquier situación, estoy por medio de la plataforma o por medio del teléfono celular. Ya se los di el jueves anterior en la primera clase. Creo que ya lo apuntaron todos. Si no les contesto por plataforma, directamente al celular, cualquier duda, cualquier situación con respecto a los trabajos, estamos para apoyarlos. Les envié un material al grupo de WhatsApp, también para que se apoyen, aparte de las herramientas que hay en la plataforma, ¿no? Y cualquier situación, cualquier cosa, cualquier pregunta, pues ya saben, ¿no? Con toda confianza. Claro que sí, muchas gracias. Ya vamos 9 ya tenemos quórum. Ángeles, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, bien, te ganaron el día de hoy. No todo el tiempo se puede ser puntual. Ni modo. No pasa nada, es temprano todavía, son las 9:01. Ah, ok, gracias. De hecho, fuiste puntual, entraste a las 9, ¿no? Sí. Ahora te ganó Lourdes, creo que te entró primero. Ok. 11 ya llevamos 11, ya tenemos quórum, ya somos 10 más 1. Según tengo 21 alumnos inscritos a esta clase. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, bien, bien. ¿Qué tal para la Ciudad de México? Pues ahorita se ha vuelto un caos porque están cerrando los transportes, como el metro. Ya el flujo de microbuses y de peceros es más, pues ya no son tantos como antes. Ya no es tan fácil tomar transporte para los que trabajamos todavía. ¿Estás trabajando todavía? Yo sí, profesor. Yo sí trabajo pero la mayoría de los negocios están cerrados, casi todos. Y para lo que son restaurantes o taquerías, solo dan servicio para llevar. Uh-huh. Sí, es que ya entramos a la fase 3, ¿no? Sí, así es, está. Ya nos obligan a todos usar de manera obligatoria cubrebocas. Sí, quien no traiga cubrebocas, lo regresan de los centros comerciales, no puede entrar. Así es, ya. Y en los centros comerciales, como usted dice, ya solamente permiten una persona por familia y no permiten la entrada de niños ni adultos mayores. Sí, ya la situación se está poniendo un poquito más delicada, ¿no? Pero esto pues tenemos que pasarlo, hay que cuidarnos para seguir aquí, ¿verdad? Y terminar esta clase, porque estamos en horas de resolución, en horas pico de esta pandemia. Es cuando nos debemos de cuidar más, ¿verdad? Sí, así es. Y esto en términos jurídicos va a dar pie en derecho procesal
a una nueva modalidad que se va a tener que implementar aquí en nuestro país y ya se está implementando a nivel mundial, ¿no? En otras partes, que es el derecho virtual. Sí, yo creo que sí. De acuerdo a los cambios que se presenten en la sociedad, yo creo que sí se van a abrir nuevos temas o nuevas materias a probar y a publicar como derecho, ¿no? En este caso, lo que usted dice, lo virtual. Sí, tendrá que haber otra reforma. Ya ven que ha habido reformas sustanciales a nuestro sistema jurídico mexicano. Ustedes están estudiando, eligieron estudiar esta carrera en un momento muy importante porque como jamás en la historia en nuestro país se han venido dando bastantes cambios, bastantes reformas en todas las ramas del derecho, ¿no? Y les va a tocar a ustedes tomar esas reformas fresquecitas, recién saliditas. A diferencia de nosotros los abogados que somos un poquito no tan jóvenes como ustedes, pues ya traemos otra escuela, ¿no? Y de repente nos cuesta un poquito de trabajo, pero tenemos que ir haciéndonos. ¿Por qué? Porque tal como dice el decálogo del abogado de Eduardo Couture, no sé si lo deben de tener conocimiento o deben de tener noción, que nosotros los abogados tenemos que irnos actualizando conforme vaya actualizando, como se va actualizando el derecho. Si no, nos quedaremos a la saga, nos quedaremos atrás. Y esta situación va a dar a pie a una nueva manera en cuanto a la forma de llevar los litigios. Ahorita hay de manera escrita, de manera oral, y vamos a dar pie a la manera virtual. Ahorita están parados todos los juzgados, no estamos trabajando los abogados litigantes, los abogados postulantes. Por ejemplo, en nuestro caso, que le combinamos un poquito al asunto, que nos dedicamos a la academia, pues no es tanto, ¿no? Por ahí podemos sobrepasar esto, pero hay abogados que nada más se dedican a litigar y pues ahorita la están pasando un poquito mal, porque si no hay juzgados abiertos, lógicamente el cliente, pues si no se mueve su asunto, pues no va a haber ingresos, ¿verdad? No le va a pagar sus honorarios. Y es un poco complicado, ¿verdad? Pero esperemos de que salgamos adelante en esto. Pues ya somos 11, vamos a entrar en materia, en lo que es esta clase, para darle un poquito a esto. Ya he recibido de algunos de ustedes algunas actividades de las marcadas en la unidad 1. En la actividad número 1 ya son 5 los que me han mandado, y en la número 2 ya van 2 que han mandado sus actividades. Eso quiere decir que son un grupo dinámico. Vayan trabajando poco a poco con las actividades. Cualquier cosa, cualquier duda, con toda confianza a mi celular, ¿no? Cualquier pregunta de acuerdo a los trabajos, con toda confianza la pueden hacer. De aquí, de los que están conectados, ¿quiénes ya han mandado trabajo? Yo, profe Edgar. Sí, Yo, muy bien, Jazmín. Tú fuiste la primera, Jazmín. ay, qué padre. Profe, una pregunta. Mande. Respecto a la actividad 1, no encuentro yo, o dígame usted si no he sabido buscar, respecto a lo que piensa Francesco Carneluti acerca de lo que es el proceso. Sí, aquí lo tengo yo. Elaboré unas diapositivas. Las vamos a ver ahorita y se las voy a compartir al grupo a todos para que tengan todos bastante arsenal para que contesten todos sus trabajos. Por eso no se preocupe usted. Bueno, está muy bien, profe, gracias. Pero qué bueno que haga la observación. Lo que no aparezca en plataforma, yo se los voy a complementar vía WhatsApp para que no haya ningún tipo de problema en ese sentido.
Sí, y también en uno de los enlaces que vienen en la bibliografía, acerca de un compendio de José Valle Favela, no viene completo el libro. No se puede ver completo. Vienen unas fotos nada más, ¿verdad? Sí. No, ya en el material que les mandé, ahí viene, en su mayoría es de Valle Favela. Ajá. Y de ahí van a sacar las actividades. Okay, Cualquier omisión que exista, yo se las voy a suplir y se las voy a hacer llegar. De manera de que no tengan ningún pretexto ustedes para hacer sus trabajos, ¿no? De manera que no tengan ningún contratiempo. La idea mía es que aquí todos salgan lo mejor posible, que cumplan con sus actividades y, como les dije en la primera clase, que les quede algo de esta materia. Que les quede algo de esta materia o mucho, porque va a ser de vital importancia para un futuro cuando ustedes litiguen, ¿verdad? Cuando ustedes tomen su primer caso. Por ejemplo, a mí no se me olvida nunca el primer caso que yo tuve cuando recién salí de la universidad. Tenía yo 22 años escasos cuando tomé ya mi primer caso yo solo, porque me tocó llevar casos en el servicio social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, yo siendo pasante y con un asesor. Pero el primer caso que a mí me tocó, pues me tocó a mí solo, fue un caso de homicidio, un asunto penal muy, muy difícil, pero gracias a Dios salimos avantes, ¿no? Me tocó defender a un menor de edad. En aquel entonces se lo llevaron al Consejo Tutelar para Menores en Culiacán y me tocó llevar el proceso y salí avante, gracias a Dios. No se me olvida ese asunto, ¿por qué? Porque hasta la fecha no me ha pagado esa persona. Suele pasar, ¿no? Y les va a pasar a ustedes también. Pero pues es parte son gajes del oficio, como se dice de manera coloquial, ¿no? Vamos a empezar con lo que Vamos a hacerle un contrato. Mande. Vamos a hacerle contrato, maestro. Ah, no, hombre. Carlos, no, ni con contratos. O sea, de todas maneras. De todas maneras te vas a encontrar. No, pero son situaciones que te quedan marcadas, pero que te sirven, pues. Te sirven como experiencia. A la hora lo que hago yo es que cuando inicio un asunto, y lo van a hacer ustedes también en el futuro, tienen que pedir un anticipo. Es decir, del 100% que se cobra, tienes que empezar con una parte y como vayas pasando el procedimiento avanzando, vas a ir pidiendo tú de manera de que, para no tener ese tipo de asuntos, de problemas, pues, de que no te pague el cliente, ¿no? Pero ya ustedes en un futuro ya tendrán van a ir adquiriendo esa experiencia y ese colmillo, ¿no? Como se dice de manera coloquial. Vamos a empezar, si quieren, si no se ve bien completa la diapositiva, pueden ustedes minimizar acá su cuadrito y vamos a iniciar. Carlos, ¿me ayudas con la primera parte, por favor? Definición del proceso y su finalidad. Ahí le voy, maestro. Sí. ¿Sí ves dice, bien? para Francesco Carnelut. No dice, pronuncia Carneluti así como está escrito. El proceso es la suma de los actos que se cumplen para la composición de la litis. En opinión de Eduardo Couture, es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente para resolver mediante juicio, como acto de autoridad, el conflicto de intereses. Su función sustancial es dirimir con fuerza vinculatoria el litigio sometido a los órganos de la jurisdicción. También es un conjunto de actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y termina la relación jurídica que se establece ante el juzgador, las partes y las demás personas que en ella intervienen. Muy bien, Carlos. Estas definiciones, ahí viene, por ahí me comentó alguno de ustedes que no tenía una referencia de Francesco Carnelut, y ahí está. Este material se los voy a compartir ahorita al final de la clase. Se los voy a mandar a su WhatsApp para que tengan todos ustedes el material para que puedan ustedes contestar todas las actividades, ¿verdad?
aquí todo el mundo, la mayoría casi menciona al proceso, al procedimiento, al litigio, como lo manejamos en la práctica como sinónimos, pero no son iguales, son primos hermanos, ¿verdad? Pero el proceso es en manera general. Todo lo que conlleva un litigio de manera general. Y el procedimiento, pues son ya los actos concatenados del mismo proceso, el cómo lo vas a ir llevando, ¿verdad? Pero generalmente se maneja como todos estos conceptos como uno mismo, ¿no? Como sinónimos, pero no. Cada concepto tiene su pequeña diferencia y es lo que vamos a ver aquí en esta clase. Por ejemplo, cuando tenemos un asunto legal, los abogados le llamamos negocio, asunto, litigio, algunos le llamamos pleito, etcétera, ¿no? Cada quien tiene como su léxico, ¿no? Su léxico jurídico. Y a medida de que ustedes vayan adquiriendo un mejor léxico jurídico, pues lógicamente que van a llegar a ser mejores abogados, ¿no? Pero de repente tenemos que también bajarnos un poquito en cuanto al léxico para que nos entienda el cliente, hacernos entender con el cliente. De que si tú le dices al cliente, ¿sabes qué? Juan Pérez, fíjate que la litis va muy mal. ¿Y qué es eso? Te va a decir. Pues, es diferente que le digas, el asunto va muy mal. Tenemos que reforzar en esto y en esto otro. Ah, ya te va a entender, ¿verdad? Pero es lo mismo, pues. Es cuestión de nada más de manejarlo de manera coloquial, diaria, y van a ser como para ti algo normal, este tipo de conceptos. ¿Algún comentario de alguien, por favor? ¿Todo bien? No, pues así, breve nada más, maestro, por lo que usted comenta, ¿no? Que no son, por ejemplo, sinónimos, ninguno de estos tres, ¿no? Proceso, procedimiento y el juicio. Pero yo creo que algo que se resalta y que, bueno, de alguna forma usted lo manifiesta también, el proceso prácticamente es, como decir, la base principal de estos tres. Así es. Sí. Es, en lo general, el conjunto de lo más importante. Y ya lo demás es parte del proceso. El juicio, el procedimiento, la litis. ¿Se entiende? El proceso es todo. Y lo demás es parte del proceso. Ahorita lo vamos a ir viendo y le va a quedar un poquito más claro. Jazmín. Sí, profe, es algo que no tiene que ver. Para ver si por favor puede poner las diapositivas en forma de presentación, porque yo la verdad no las alcanzo a ver. Y si las pone en la pantalla completa, se me hace que se ven más grandes. Ándele. Ándele. Gracias, Jazmín. Gracias. Para eso estamos, ya saben. Adelante, Jazmín, ayúdame con el siguiente, el objeto del proceso. Perdón, no tenía activo el micrófono. Sí, adelante, no te preocupes. El objeto del proceso es el litigio planteado por las dos partes, constituido tanto por la reclamación formulada por la parte actora o acusadora, como por la defensa o excepción hecha valer por la parte demandada o inculpada. En ambos casos son sus respectivos fundamentos de hecho y de derecho. Así es, ¿verdad? El verdadero objeto del proceso, pues, es el planteamiento del problema, pues, de la litis, ¿verdad? Del litigio. Por ejemplo, cuando va a haber un juicio de alimentos, por ejemplo, ¿quién es la parte actora, Lourdes? ¿Me escuchas, Lourdes? No te escucho, tienes cerrado el micrófono, creo.
A ver ahí. No se te escucha. Carlos, ¿me escuchas? Yo sí lo escucho, profesor. Ok. Lourdes. Sí, sí se escucha, ok. maestro. Escríbanle por el chat a Lourdes que no se le escucha. A ver, aquí un momento. Carlos. ¿Quién sería la parte actora aquí en un juicio de alimentos generalmente? No los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, profesor, yo sí lo Yo te escucho. escucho. Yo también. Yo también. Ok. Desde mi, Sí, te escucho. desde mi punto de vista, yo creo que sería la parte actora, el padre de familia y la madre de familia, pero yo no sé si tenga que dentro de la parte actora esté el juez. No, estás bien. La parte actora es el padre de familia, generalmente la madre de familia, ¿verdad? Es la que ejerce este derecho de demandar. Y la Hay, parte... profe, hay ocasiones también que la parte actora puede ser un tutor, porque muchas veces los que están ocupando el alimento o la pensión alimenticia están encargados con abuelos, están encargados con tíos, entonces Sí, ellos sí, hacen un nombramiento también. para pedir la alimentación de los menores. En todo caso, entonces es un familiar o la persona que tenga a cargo lo que son los menores. También Sí, muchas veces la pensión la solicitan personas ya mayores, por ejemplo, la solicitan los papás demandan a los hijos, entonces ellos serían también los actores. Más bien, la persona que está solicitando la pensión para determinada persona, ya sean menores, ya sean discapacitados, ya sean personas mayores muy adultas que ya no pueden valerse por sí mismas. Entonces, esa exacto. sería la parte actora. Muy bien, excelente. Profe, en todo caso, la parte actora sería la parte demandante, ¿no? Exacto. Ah, ok. Así es. Quien ejerce el derecho a la demanda, ¿verdad? Que ya lo explicó su compañera, también puede ser inclusive también el cónyuge, ya puede demandar el varón a la esposa también, y un sinnúmero de situaciones que se dan ahorita en el derecho familiar, ¿verdad? Que ahorita está muy tremendo esa situación. Y la parte demandada, pues va a hacer valer también su defensa, sus excepciones. Por ejemplo, cuando una persona es demandada por alimentos, pues ¿qué va a hacer valer? Va a acreditar que él está cumpliendo con esa obligación, ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio de depósitos, por medio de recibos, por medio de depósitos bancarios, de transferencias, etcétera, ¿verdad? Y si no está cumpliendo, pues tendrá que cumplir con esa obligación. Entonces, sí se entiende, ¿verdad? Esa parte queda bastante clara. Sí, profesor. Excelente. Muy buena participación. ¿Quién participó ahorita? Victoria. Excelente. Muy bien. Vamos a seguir. Julio César, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Julio?
Bueno, vamos con Jazmín. ¿Cuál Jazmín, profe? Jazmín Díaz, usted. Ok. ¿Cuál es la finalidad del proceso, Jazmín? Pues llevar a cabo, no sé si lo voy a decir bien, pero llevar a cabo se puede decir como un juicio debidamente sin que le den, por ejemplo, helado a alguien por conocerlo o así. Bueno, eso pienso. Sí, lea la diapositiva. A ver. Dar solución al litigio planteado por las partes a través de la sentencia que debe dictar el juzgador. Así es. La finalidad de todo proceso es dar solución al litigio planteado por las partes por medio de una sentencia, ¿verdad? Esa es la solución. Y yo les comentaba en la clase anterior que ustedes de repente tienen que tener otra mentalidad, ¿no? El nuevo abogado, el abogado moderno, tiene que acostumbrarse a solucionar los problemas. Me ha tocado a mí en materia familiar, en materia penal y a veces en todas las ramas, de que los abogados no abonamos a que se solucione el problema, sino por el contrario, lo hacemos más grande. Eso yo les pediría a ustedes que sean de ese tipo de abogados modernos, que le den prioridad a la conciliación y a la solución de las controversias. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes mismos se van a hacer una reputación que va a redundar en un futuro en honorarios, en clientes, en bienestar, en progreso. Así es que yo les hago esa observación para que 16 participantes ya, excelente. Estuvimos la clase pasada con 16. Bienvenidos sean los que no había tenido oportunidad de darles la bienvenida. Adelante, pueden presentarse. Los escucho, adelante. Buenas noches, profesor. Yo entré un poquito tarde. Mande. Buenas noches, profesor. Yo entré un poquito tarde, acabo de salir del trabajo. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Estamos, bienvenida a esta clase. ¿Quién más? A ver, Lourdes, habla para ver si te escucho. No te escucho todavía. A ver ahí. No escuchamos a Lourdes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Quién me ayuda con el siguiente? ¿Qué es litigio? ¿Qué es un litigio? Un problema. Ahí está la diapositiva abierta. Se habla de litigio cuando una persona no puede conseguir amigablemente el reconocimiento de una prerrogativa que ella cree tener y resuelve acudir a un tribunal para someterle la decisión del asunto. Muy bien. Adelante. El término, aunque muy amplio, es sinónimo de proceso. Controversia en las relaciones jurídicas, disputa que da materia a un juicio. Se llaman puntos litigiosos o controvertidos aquellos sobre los que hay disconformidad de partes y respecto a los cuales deben resolver el tribunal. Pleito, juicio ante juez o tribunal, controversia, disputa, contienda, alteración de índole judicial. Muy bien. ¿Quién me da un ejemplo de un litigio?
aparte del que ahorita mencionamos, una pensión alimenticia, y otro ejemplo de un litigio. Fraude. Un fraude, sí. ¿Qué otro? ¿Qué dijeron? Divorcio de convivencia. Un divorcio, convivencia. ¿Cuál otra? Algo como lo que le pasó a usted, profe, una demanda por incumplimiento ahí de pago. Así es. Si le hubiese hecho firmar un pagaré, hubiese demandado por la vía mercantil, ¿verdad? Así es. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro litigio? Cuando le debemos al banco, ¿qué litigio es ahí? Cuando le debemos a la casa, un juicio hipotecario. Cuando nos quieren sacar de la renta de un inmueble, juicio de desahucio, etcétera, ¿verdad? Hay muchísimos litigios, hay mucha materia, bastante, hay mucha materia en este mundo del derecho. Y les comentaba a los que todavía no se conectan, les comentaba a los que se conectaron temprano, que esta nueva situación que estamos viviendo de manera mundial va a dar pie al surgimiento del derecho virtual. Tenemos que ya dar un paso hacia allá. ¿Por qué? Porque no pueden estar parados los juzgados, no pueden estar parados los órganos jurisdiccionales. Tienen que ir caminando, ¿verdad? Ahorita los asuntos están ahorita parados, los términos judiciales están en stand-by, y se tendrá que reformar al respecto para que esto siga de manera virtual. Así es que hay que irnos preparando. Ustedes no van a tener tanto problema porque ya van a estar habituados a esto, a lo que es la tecnología, pero acuérdense de mí, van a venir reformas al respecto. Va a venir muchos cambios en ese sentido, ¿no? Y recuerden que el derecho se va transformando como se transforma la sociedad. Así es que viene una situación por ahí, en este sentido, un cambio. Y también les comento de que todas las diapositivas que estamos viendo se las voy a hacer llegar vía WhatsApp, ¿no? Para que no se molesten en apuntar, o si quieren hacer apuntes de su libreta importantes, lo pueden hacer, pero este material se los voy a pasar íntegro, que les va a servir para resolver todas las actividades que vienen en la plataforma. Y cualquier actividad que ustedes vean que haya alguna falta de material, me lo hacen saber para yo enviarles material para que no tengan ningún tipo de problema en ese sentido. Ahora vamos a pasar al siguiente. Mande. Lourdes Rentería, ya tuve que abrir desde mi dispositivo, desde el teléfono, dado que tiene una dificultad mi computadora. Buenas noches a todas y todos. Lourdes, buenas noches. Sí, estaba preocupado porque no te escuchaba. Sí, traigo varias inquietudes. Sí. Bueno, son tres. Inicio con la primera. Decían ahorita que el proceso pues es un conjunto de actos. Tienen que ser actos jurídicos, ¿no? Porque pues es el tema. Como psicóloga, cuando escucho la palabra proceso, pues inmediatamente se me viene a la mente proceso mental, ¿no? Sí. Pero ya en la cuestión jurídica, pues son actos jurídicos, pero hay un punto que creo es relevante en todo esto, que son actos, un conjunto de actos jurídicos, pero que están regulados por la ley, ¿verdad? Si no me equivoco, y creo que es muy importante ese punto. De hecho, tienen que estar regulados por la ley en su conjunto, ya sea en su aspecto sustantivo y en su aspecto procesal. Tiene que estar regulado. Si no está regulado en ley, no es válido. Muy buena tu aportación. Y hay otro punto que
que me mueve en torno al proceso. El proceso o todo proceso tiene que tener un fin, y ahorita usted nos preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el fin del proceso? Y en ese sentido, pues creo que ahí cabe la relevancia de cualquier proceso jurídico, ¿no? En el fin específico en el cual se persigue en esos procesos, y que al final de cuentas creo que el más importante es el poder aplicar en este sentido, pues no sé si llamarlo justicia, sí, o la aplicación definitivamente que sí, dar solución al problema, al litigio, por medio de una sentencia. Pero, Lourdes, desafortunadamente, muchas veces esa sentencia no es justa. Para alguien, pues, no es justa para alguna de las partes, y para otras sí, pero aquí para algunos de ustedes puede ser en algún momento juez, ¿no? Podrá llegar a ser en un momento juez o secretario de acuerdos. Siempre tienen que ser sus resoluciones viendo a ambas partes. El ganar, que no sea una sentencia totalmente desfavorable para una y favorable para otra, ¿no? Depende del caso. Si el caso lo amerita, tendrán que ser las sentencias un poquito más justas, aunque a veces esas sentencias vayan en contra del derecho, pero vayan a favor de la justicia. Es uno de los principios que maneja Eduardo Couture en su decálogo del abogado. Yo creo que ya lo han de haber leído. Si no lo han leído, léanlo. Está muy interesante. Nos da 10 principios fundamentales con los cuales se debe regir un abogado, ¿no? Y en este caso, cualquier abogado, ¿no? Ya sea desde la trinchera que esté desarrollando. Abogado postulante, servidor público, ministerio público, juez, secretario de acuerdos, abogado público, etcétera. Ver esa cuestión, mande. Y cabría decir competente, ¿no? Porque sí, al final de cuentas quien llegan o toman ya la resolución de un proceso que se llega al fin, pues aquí creo que nuestro sistema lo ideal o lo que más se ha buscado es que pues a quien les toca llevar a cabo estas resoluciones pues verdaderamente sean competentes, y que al final de cuentas, como lo dice usted, pues ambas partes queden satisfechas en medida de lo posible, porque hay cosas que no lo son. Exactamente. Y ya para terminar mi participación en este momento, profesor, hay dos cosas que yo sé que en el transcurso de la materia las voy a ir clarificando. Dentro del proceso, las conductas jurídicas dentro del proceso, pero hay algo que me llama también mucho la atención que tiene que ver con el proceso administrativo. Y que quiero suponer que hay una diferencia, pero que a su vez ambas están implícitas, y creo que en estas conductas jurídicas, pero también en los procesos administrativos, cabe si se logra el fin en torno pues al proceso que se está llevando. Así es, Lourdes. Todo este tipo de dudas se van a ir aclarando conforme vaya avanzando la materia, pero es muy importante que lo expongas. ¿Por qué? Porque de esa manera elevamos el debate de esta clase y las cosas quedan un poquito más claras, ¿no? Pero también tenemos que ver el lado humano, en el sentido, tú eres psicóloga. Sí es. Ese lado humano también de las personas. De repente los abogados como que no nos olvidamos mucho de ese lado, pues, y tenemos que verlo también, ¿no? La justicia es importantísima. En este país tenemos graves deficiencias en todo el sistema jurídico a nivel nacional. Vamos hacia allá. Las reformas que se han venido realizando, vamos hacia allá, hacia mejorarlo en todos los aspectos, ¿no? Y ahorita voy a lanzar una pregunta acerca del papel del derecho que va a estar interesante en el sentido en estos últimos años con respecto a las reformas que se han venido realizando, ¿no?
Vamos a pasar al siguiente punto y me gustaría que me ayudaras, Lourdes, con lo que es la trilogía del derecho procesal civil. Adelante. Ok. Ahí está la diapositiva. La trilogía del derecho procesal civil. Gran aportación para el estudio de esta nueva disciplina fue la trilogía estructural del proceso: acción, jurisdicción y proceso, obra de Ramón Podetti, quien la refirió primero al derecho procesal civil, pero que se ha hecho extensiva a todas las ramas procesales. Adelante. ¿Continúo, profesor? Sí, adelante, Lourdes. ¿Qué es la acción y qué es la jurisdicción? Jurisdicción como la función que ejercen órganos del Estado independientes, autónomos, para conocer y resolver a través del proceso los litigios que plantean las partes y, en su caso, para ordenar que se ejecute lo resuelto o juzgado. Proceso se entiende como el conjunto de actos y hechos jurídicos a través del cual dichos órganos dirigen y deciden los litigios. Y la acción como el derecho que se confiere a las personas para promover un proceso ante los órganos jurisdiccionales a fin de obtener una resolución sobre una pretensión litigiosa y lograr, en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. Muy bien. Cabe destacar que todo esto tiene que ser, lógicamente, conforme a derecho, conforme lo que establezcan las leyes en todo su esplendor, ¿verdad? Todos los actos, ahorita mencionabas tú cómo se regían los actos dentro del proceso, cómo se regía el procedimiento, se rige conforme a derecho. Todos los actos tienen que ser conforme a lo que establece la ley. Una pregunta para todos. El derecho, una definición del derecho general que siempre manejamos, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre y de la mujer en sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, bueno, regula. Es como regula como un freno a la sociedad para que mantenga un orden jurídico, un estado de derecho, la paz social. Y lanzo una pregunta con respecto al derecho. ¿El derecho ha dejado de regular conductas? Sobre todo hago la pregunta con respecto a la reforma que terminó con las causales en materia de divorcio, por ejemplo. Les voy a dar unos datos. Aquí en Sinaloa, a raíz de la reforma que desaparecieron las causales para poder tú acreditar un divorcio, ahora no hay causales, tú puedes acudir ante los órganos jurisdiccionales y te divorcias sin expresar la causa, por lo que haya sido. Me cayó gordo, no me regaló el día de mi cumpleaños, no me llevó flores, etc. Cualquiera, además, ni siquiera se dice la causa y se divorcia. A raíz de esta reforma, en Sinaloa en el 2017 solamente se dieron alrededor de 11,000 divorcios. En 2018, 12,000. Y en 2019, alrededor de 13,000. Y en 2020, no sé cuántos se irán a dar, y más con esta pandemia, ¿no? Que estamos encerrados todos y sale a reducir una serie de situaciones tremendas, ¿verdad?
La pregunta es, en ese sentido, en cuanto a esa reforma, en cuanto al divorcio, ¿el derecho está regulando conductas o las está relajando? Escucho puntos de vista. Yo digo que las está relajando, profe. Yo también opino que las está relajando, porque ya no está presentando, ya no está solicitando condiciones o manifestaciones que declaren el por qué se está generando un divorcio. Entonces yo creo que sí las está relajando, profesor. Excelente. Tengo 2 participaciones. ¿Alguien más? Me gustaría que participaran todos. Yo, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, la está relajando y está propiciando a que se den más. Profe, una pregunta. Sí. Hablando del tema este de lo que hablamos, pues de que el derecho está relajando ahí el rollo este. Sí. He oído algo por ahí que el gobierno ha hecho algún tipo de reformas o no sé qué es lo que está haciendo ahorita de los tratados de amnistía. Sí. En base a eso, o sea, ahí nos damos más cuenta de que sí se está relajando, ¿verdad? En ese tema de conductas, ¿verdad? Ándele. Creo que estamos en la misma sintonía, ¿no? Yo pensé que nada más era yo. Me estoy volviendo loco, dije, o soy demasiado conservador. No. Si me pueden tachar de algo, a lo mejor me pueden decir conservador, pero no, yo veo por que se cumpla, que el derecho cumpla con esa verdadera función que es esa, de procurar un orden social y de regular esa conducta, porque está comprobado que nosotros los seres humanos, si nos sueltan el mecatito, hacemos y deshacemos, ¿eh? Y eso es a nivel histórico. Esto es a nivel histórico desde Adán y Eva a la fecha. ¿Alguna otra opinión? Igual, profe, estoy de acuerdo en que se está relajando conforme a lo que acaba de decir el compañero sobre la amnistía y lo que dice usted de que si nos sueltan, pues uno peor, o sea, si de por sí uno se comporta mal con las leyes, y ahora imagínese poniéndolas más a su favor, porque sinceramente están a su favor. Entonces, yo leí poquito sobre eso, no sé qué tan cierto, ahí me dice usted. Dice que solo a los indígenas que han cometido delitos pues leves, se puede decir, por ejemplo, bueno, que no incluyen armas de fuego ni ningún tipo de arma. Entonces dice ahí que a los indígenas que no tienen como noción de las leyes, ¿sí me explico? Sí, entonces, sí. Generalmente va destinada a personas vulnerables. Indígenas, mayores de edad, ancianos mayores, adultos mayores, perdón. Pero dentro de todo eso, alguien se va a inmiscuir por ahí, ¿no? Le va a encontrar la cuadratura a la ley y se va a hacer beneficiado de esta ley de amnistía, pero dicen más o menos que alrededor hay 240,000 reos en el país, personas privadas de su libertad. Ya no se les dice reos, se les dice PPL, personas privadas de la libertad. Y con esta ley de amnistía quedarían alrededor de 80,000 libres, más o menos, poquito más, poquito menos. Gente que está por delitos menores, por delitos de carácter, reos políticos, perseguidos políticos, indígenas, luchadores sociales. Para allá va la amnistía, pero lógicamente se va a colar alguno que otro por ahí, personaje indeseable, ¿no? Como dice usted, profe, por ejemplo, yo que soy de Chihuahua, acá están los tarahumaras, alta y baja. Bueno, unos sinceramente sí están muy cerrados y a lo mejor pues los delitos se pueden, bueno, dándoles un poquito por su lado, que hayan hecho algo por no saber o inconscientemente X. Pero hay unos que están demasiado despiertos y hacen las cosas, se puede decir, con dolo.
Entonces, no porque sean indígenas, como dice usted, pues, o sea, necesariamente no van a saber lo que hicieron o sea, o como dices usted, perdón, se van a colar ahí entre lo nuevo, esto que está saliendo. Tengo una duda, ya que usted mencionó políticos, ¿a qué se refiere? ¿Cualquier político que haya, por decir, robado? No, reos políticos se les denomina a aquellas personas que fueron encarceladas por cuestiones políticas, es decir, un luchador social que fue encarcelado por oponerse a la construcción de una presa, por ejemplo, que iba a acabar con sus comunidades y lo metieron a la cárcel. Y ellos van a sufrir pues, de manera injusta. Por ejemplo, aquí ahorita se está dando mucho el caso de aquí en el estado. Bueno, se dio hace aproximadamente como un mes más o menos, que abrieron las compuertas de la presa de la Boquilla, que es donde pues normalmente de ahí se distribuye en el estado, se puede decir. Entonces la gente se hizo, no sé, por así decirlo, la guerra, contra policías, contra todos por los que les mandó el gobierno para detenerlos. Se hizo un revorujo tremendo. Entonces no hubo detenidos, pero si en ese caso hubieran sido detenidos, a eso se refiere entonces la ley de amnistía, como dice usted, cuando se refiere a políticos. Sí, a reos políticos, así es. Ok. ¿Alguna otra participación? Sí, profesor. Sí. El debate da para mucho, y está muy interesante a partir de la postura que nos está usted planteando en torno si estas nuevas reformas han de una u otra manera pues aligerado y aquí es donde radica nuevamente el punto que le digo que tengo que clarificar. Conducta jurídica y proceso administrativo. Porque podría decir que las reformas atribuyen a modificaciones en los procesos administrativos, ¿verdad? En todos los procesos. Que a su vez se ve reflejado, obviamente, en la conducta jurídica. Sí. Y yo creo ahí está algo en cuestión del análisis que yo trato de hacer para comprender la magnitud del proceso y específicamente de esta materia que entra dentro de lo civil y específicamente lo familiar, ¿no? Un punto de vista en torno a cómo, por ejemplo, las reformas o modificaciones en lo familiar, en el código familiar aquí en nuestro estado y en muchos otros estados también en el país, en torno al matrimonio, ¿no? Estuve por ahí 5 años y medio en la institución para las mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres aquí en el municipio del Fuerte, y creo que ahí pude comprender a partir de sensibilizarme en torno a toda la lucha que ha venido surgiendo en cuestión de las libertades, de la autonomía, de la decisión de las mujeres, ¿no? Y qué importante el poder decidir si permanecer o no en cuestión de un matrimonio. Pero ahí entran otras cuestiones muy complejas, ¿no? En torno a cómo también estas modificaciones y estas reformas pues también han desvirtuado un poco la estructura social que es la familia, ¿no? Entonces es bien complejo, profesor y compañeros, el llegar a un punto específico en un análisis como el que ahorita se está poniendo sobre debate por este medio. Pero son asuntos bien tremendos, Lourdes, sobre todo en el sentido de que la familia es la célula más importante de una sociedad. Lógicamente, si la familia se deteriora, pues lógicamente en su conjunto se va a deteriorar la sociedad. Y tú más que nada lo sabes en cuestión de psicología, todos los problemas que contrae, por ejemplo, un divorcio, una separación, por ejemplo, a los hijos, a los niños, más que nada cuando son menores, ¿no? Pero son temas que se tienen que discutir. Dicen por ahí, alguien dijo que los temas de
los temas jurídicos, los temas políticos y los temas religiosos casi no se discuten dentro de la sociedad, cuando se deberían de discutir. De esa manera tendríamos una sociedad más justa, sobre todo este tipo de temas, que, por ejemplo, el impacto que tiene una reforma. Imagínate, 10,000 personas, 10,000 familias disfuncionales. No todas las familias disfuncionales se van a hacer delincuentes, yo provengo de una familia disfuncional y gracias a Dios soy un buen ciudadano, pero sí cuenta, pues, sí marcan el índice, de, por ejemplo, de impunidad. Y el índice de impunidad va a ser otra pregunta, pero para la otra sesión, porque ya alguien más que quiera participar, ya para finalizar con esta pregunta que causó mucha polémica. Profesor, están participando por el chat, nada más para comentarle. ¿Nos escuchan, no? No, tal vez no les funciona su micrófono porque están escribiendo por el chat. Ah, muy bien. Excelente. Yo creo, pues, profe, yo creo igual que, pues, todos, yo creo, ¿no? La mayoría, que más que regulando están aligerando, porque, como lo decían en un matrimonio, ahora sin siquiera avisarte, ya fácilmente se puede deshacer, ¿no?, el vínculo, y principalmente los afectados, pues, cuando hay niños. Así que no veo que estén regulando por ningún lado. Así es. Profesor, así. Mande. Yo tengo una duda con respecto a ese tema. ¿Hay algún, bueno, me imagino que al hacer esta reforma, hubo algún fundamento jurídico que nos diga el por qué tomaron esa decisión de ya no pedir, ¿cómo le dicen? Atenuantes, o ¿cómo se llama eso? Bautista. Sí. Las causantes, compañera. Causantes, gracias. Las causales de derecho. Por ejemplo, una causal era el adulterio, pues, para que me entiendan. Ajá, pero aquí la pregunta es, ¿cómo es que se generó esa propuesta para reducir las causales? O sea, ¿hay alguna tesis, alguna jurisprudencia? ¿O nada más se decretó? ¿Cómo fue que se pudo dar ese resultado de que ahora ya los divorcios puedan realizarse sin tener alguna causal? Mire, todos estos cambios que se generaron fueron a raíz de los tratados internacionales que México firmó a lo largo de la historia. Se elevaron a grado constitucional. Antes del 2008, México tenía muchísimos tratados internacionales que había firmado en las distintas convenciones internacionales de derechos humanos. Dichos tratados no habían sido reconocidos en nuestra Constitución, no los teníamos reconocidos a nivel constitucional. ¿Qué le dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU a nuestro país? Oye, México, ¿qué te está pasando? ¿No tienes elevados a grados constitucionales los tratados internacionales? Se tuvo que hacer esta reforma. Se elevaron a grado constitucional los tratados internacionales y se tuvieron que venir esta serie de reformas estructurales en materia de derechos humanos, en materia de juicios orales, en materia de familiar y en materia, en todas las materias del derecho. Estamos muy atrasados, pues, pero ¿qué pasa? Nos agarró como un poco desprevenidos, ¿no? Pero pues esperemos que en el futuro logremos ponernos, ¿no?, en sintonía más que nada con los derechos humanos universales, ¿no? Y por eso se vino esta cascada de reformas como jamás en la historia de nuestro país, en la vida jurídica del país. Y les tocó a ustedes, así es que bienvenidas reformas, hay que leer, releer y volver a leer, como dijo por ahí el abogado Juan Velázquez. Sí, maestro, si me permite. Sí. Sí, y yo creo que aparte de hacer todo eso, de escudriñar, yo creo que también analizar, reflexionar muchísimo, ¿no?
ahorita, por ejemplo, usted hace una pregunta con respecto al matrimonio, ¿no? Sin causa, por ejemplo, por decirlo en ese término coloquial. Yo creo que de manera espontánea, por ejemplo, habrá, o hay de hecho quienes, digamos, es injusto eso, porque ¿cómo se van a divorciar de mí? Sí, o sea, yo creo que hay cierta relatividad, ¿no? En esto. Sin embargo, yo creo que si analizamos un poquito más, antes cuando había que una causal, pues, que era como requisito, sí, había que comprobar o inclusive quizás hasta forzar o tal vez hasta mentir, por ejemplo, difamar a una persona con tal de hacerla caer y motivar pues un divorcio o algo así. Yo creo que, le digo, me emociono porque yo sé que lleva para mucho más esto, ¿no? Y yo creo que si una persona no está a gusto, por ejemplo, ya de manera subjetiva con otra persona, o sea, yo creo que se corren riesgos también, ¿no? De tener problemas, de discutir, de causar eso que decimos nosotros que se causa con la separación, ¿no? Problemas emocionales, por ejemplo, en los hijos cuando los hay, o esas cositas. Le digo, yo creo que sí da para mucha reflexión, maestro. Y otros temas más relacionados a la cuestión del derecho. Por supuesto que sí, por eso los pongo sobre la mesa para que ustedes vayan teniendo ese punto de vista, esa reflexión, esa interpretación y esa hermenéutica jurídica. Y ahorita mencionaste algo, un término que me llamó la atención. Sí lo conozco y sé que sé lo que significa, pero escudriñar, eso es vital para un abogado, escudriñar un concepto, es decir, ir palabra por palabra el significado y así aumentar el contexto de ese concepto. Es vital, escudriñando, pues vas a llegar a entender más todavía este fascinante mundo del derecho que tengo 20 años de abogado y sigo, todos los días sigo aprendiendo. Es tremendo esto, es muy amplio, pero a la vez muy emocional, muy pasional este asunto de la abogacía, ¿no? Y de eso se trata, de irles metiendo a ustedes esa semillita de que sean abogados que participen de manera activa en la vida pública del país, desde la trinchera en la que ustedes vayan a estar en el futuro. De eso se trata, de ir moviendo conciencias y abriendo el debate. Carlos. Correcto. ¿Alguna otra participación? Bueno, yo retomando esta parte, perdón, profesor, concluyo que se generó la cuestión del divorcio sin pedir causal, porque no podemos obligar a una persona a estar con otra. Al nosotros obligarlo, estamos faltando a sus derechos humanos. Sí, a raíz del reconocimiento de los derechos universales en nuestra Carta Magna. Tiene usted toda la razón. Esto es... Aunque hay algunas... Mande. Aunque hay algunas partes donde todavía se usa el matrimonio, arreglan matrimonios, las familias entre sus hijos. O sí. Venden o cambian a los hijos por cabras, vacas o... Sí, o sea, hay de todo, ¿no? Sobre todo en los usos y costumbres, en las cuestiones de grupos étnicos, ¿verdad? Hay de todo. Pero yo siempre he dicho que las libertades tienen que ponerse un freno, una regulación. Porque si no, esas libertades se pueden convertir en libertinaje. Y eso es lo que nos está fallando un poco, que tenemos que tener un freno, pues una restricción. Sí, te vas a divorciar, pero tienes que cumplir esto. Eso es lo que lo dejamos abierto, pues, abierto.
¿Qué quiere decir esto? De que si yo me caso y me quiero divorciar, pues me voy a divorciar y punto, sin ningún tipo de restricción. Como ir a hacer una compra de alguna cuestión más fácil, yo creo, que comprar un inmueble, ¿no? Divorciar. ¿Por qué? Porque es cuestión de 1 mes, 2 meses y ya estás divorciado. Lo bueno es que para nosotros los abogados, pues es trabajo, ¿no? Pero, en fin, vamos a seguir. ¿Me ayudas, Carlos, con el siguiente punto? Proceso y juicio y su relación y diferencia. A ver. Muy bien, está parpadeando un poquito la pantalla, pero ahí va. Dicha unidad esencial se manifiesta también en que cualquiera que sea el tipo de conflicto tiene una estructura esencialmente igual. En efecto, todo proceso arranca de un presupuesto que es un litigio. Se desenvuelve a lo largo de un recorrido que es el procedimiento y persigue alcanzar una meta que es la sentencia, de lo que puede derivarse la ejecución. Muy claro, aquí está bien claro este concepto. Todo proceso arranca o principia con un litigio. Se desenvuelve a lo largo de un recorrido que es el procedimiento, el conjunto de actos dentro del proceso, y que termina alcanzando una meta que es la sentencia, de lo que se puede derivar ya con una ejecución. Todo esto, lógicamente, conforme a derecho. Lourdes, yo creo que redondea un poquito lo que estabas mencionando en cuanto al proceso, litigio, procedimiento, sentencia y finalidad en sí de lo que es el proceso. No sé qué opinas. Así es, creo que no podemos atribuir las conductas humanas solamente a cuestiones normativas, ¿no? Creo que hay muchos elementos que están implícitos en temas tan relevantes como el que ahorita estaba en debate, en cuestión de lo familiar, ¿no? Si bien los procesos jurídicos y específicamente aquellos administrativos que buscan un fin y dar, en este caso, una sentencia en cuestión del cumplimiento de una norma, yo lo veo como cuestiones administrativas, pero que al final de cuentas, como lo decía ahorita, impacta en la conducta jurídica, pues es como que están íntimamente conectados, pues. Sí, por supuesto, por supuesto. Y en la medida de que logremos tener más personas dentro del sector público, viendo ese tipo de asuntos, no solamente que vean la cuestión jurídica, que también vean el lado psicológico, el lado humano, el lado espiritual, tendremos mejores juzgadores, mejores abogados, mejores servidores en cuanto a los que participamos en todo el sistema jurídico, ¿no? Porque todos somos parte, desde los abogados. De repente le echamos mucho la culpa al sector público, pero a veces también nosotros también somos peores. Vamos con el siguiente punto. ¿Me ayudas, Lourdes, por favor? Ok. Un punto interesante es marcar la diferencia entre proceso y juicio. Este último es el proceso jurisdiccional en su sentido material. El proceso puede ser administrativo y jurisdiccional desde el punto de vista material. Lo será en el primer caso, como se ha dicho, en la jurisdicción voluntaria, y en el segundo, en la contenciosa, en donde tendrá la denominación de juicio. En este sentido, el juicio es el cúmulo de actos regulados normativamente
de los sujetos que intervienen ante un órgano del Estado o un árbitro con facultades jurisdiccionales para que se apliquen las normas jurídicas a la solución de la controversia o controversias planteadas. Ahí viene lo que tú mencionabas con respecto a lo administrativo, lo jurisdiccional. ¿Cuándo se considera administrativo? Cuando no hay litis, cuando es una jurisdicción voluntaria, que es un trámite que sale solo. Pero cuando hay litis, cuando hay controversia, ya entra el ámbito jurisdiccional, el ámbito procesal. Ya entra una disputa legal, ¿verdad? Pero es muy importante ir manejando todo este tipo de conceptos. Ustedes van a tener ahí en su... Le comentaba a una alumna en la mañana que me preguntaba sobre una duda vía WhatsApp, que yo les voy a mandar material, les voy a estar mandando material para que ustedes se hagan una biblioteca virtual, que ustedes tengan todo en su compu. A mí me llegan infinidad de materiales diarios, no solamente de esta materia, sino de muchas, pero no quiero saturarlos. Poco a poco, primero con esto, con lo procesal, civil y familiar, y ya después les voy a estar mandando otra serie de materiales, ¿no? Con la firme intención de que vayan aumentando su acervo cultural, su acervo jurídico, su léxico jurídico, su capacidad de hermenéutica, de interpretación, que es lo más importante. Si ustedes no logran desarrollar una capacidad de interpretación, de hermenéutica jurídica, van a ser un dolor de cabeza allá afuera para varios en cuestiones de litigios, ¿sí? Y no me gustaría topármelos en un futuro porque me van a ganar, a como lo estoy viendo. Pero por ahí dicen que el alumno supera al maestro, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo que el alumno supera al maestro? A ver. Mande. Sí. Ah, ok, muy bien. Y me va a dar mucho gusto que me ganen en un juicio. Va a decir que el lado de abogado pues se va a sentir muy mal, pero el lado de maestro se va a sentir súper bien, ¿verdad? Profesor. Mande. Tengo una duda. Sí. Oiga, ¿la tarea que nos dejó la vamos a checar ahorita aquí o qué procede? La tarea que les dejé, no, es para que usted la suba a plataforma. ¿En qué apartado? En el apartado, se pueden meter a cualquier apartado, depende de usted cómo lo haya. Si es la actividad 1, pues se mete en su plataforma, lo sube. Depende de, usted le puede ir avanzando con todas las actividades. Si tiene problemas para entrar a la plataforma, me las envía por WhatsApp o por correo electrónico. No va a haber ningún problema si no la sube a la plataforma. Profe, bueno, no sé si me expliqué. Lo referente a, ya que nos encargó que investigáramos tres definiciones de proceso. Ah, sí, esa era para el día de hoy. Qué bueno que me recordó para verla aquí. ¿La tiene? Sí, yo tengo aquí 3 definiciones que saqué. Bueno, una la saqué de un libro que tengo aquí. No sé si quiere que se la lea o qué. A ver, es que me quiere presumir que hizo la tarea, ¿verdad? Ay, no, profe, era solo una duda. No, si quiere terminar. No. Adelante, léanla. A ver, ahí le va, bueno, esta definición la saqué de un libro que tengo aquí, de Rafael de Pina Vara, dice. Libro Diccionario de Derecho, editorial Porrúa, página 421. Proceso. Porrúa. Perdón, Porrúa. No le puse el acento aquí, perdóneme. Conjunto de actos regulados por la ley
y realizados con la finalidad de alcanzar la aplicación judicial del derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés legalmente tutelado en el caso concreto, mediante una decisión del juez competente. Al final venía esta frase: la palabra proceso es sinónimo de juicio. Ándele. Es lo que les estaba comentando al principio, ¿no? Proceso, juicio, litigio, procedimiento. Todos los abogados lo manejamos como sinónimos, pero son diferentes. Pero viene siendo parte de lo mismo. Y me da mucho gusto, Rafael de Pina Vara es un clásico, ¿eh? Es un clásico de derecho. Ese libro, desde que yo estudié estaba ya ese libro dando guerra. A ver, ¿alguien trae otra definición? Ya que entramos en materia. Profe, antes de que cambien, ahorita mencionó usted que nos debemos de actualizar. No importa de dónde saque los conceptos, porque tengo varios libros que me heredó un tío que estudió también lo mismo. No importa. Los libros esos que usted está leyendo es una fuente de derecho que se llama doctrina. Las fuentes de derecho están conformadas por las leyes, la doctrina, la costumbre, la jurisprudencia. Y una fuente de derecho que no es tan aplicable en nuestro país, que es la doctrina, que son las obras de los grandes jurisconsultos en todas las materias, casi no se utiliza en la práctica. Pero es bueno de repente sacar doctrina en una demanda, por ejemplo, como fundamento. Si usted mete doctrina en una demanda, van a decir, esta abogada pues se prepara, estudia, lee. Y el hecho de que esos libros sean viejitos no quiere decir que no sirvan. Al contrario, son las bases de el ejercicio del derecho, este tipo de autores. La felicito, muy bien, ¿eh? Y si tiene ahí más libros, pues sáquele el brillo, aprovéchelo para hacer estas actividades que aparecen de tareas. ¿Alguna otra participación? ¿Mande? No, le comento que de ahí estoy tratándole, ahí le ando buscando de los libros que tengo. De hecho, ahí en mis trabajos, ahí le va a aparecer la fuente de donde lo saqué. Excelente, los que me envió, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Alguna otra participación? Muy bien. Maestro, yo también tengo algunas, voy a compartir unas breves que tengo por acá, ¿no? Excelente, Carlos. El proceso es un instrumento de satisfacción de pretensiones. Así lo define, bueno, no lo conozco, pero se apellida Wasp, con P al final. Sí, tengo, por ejemplo, de Berrios de Angelo. El proceso es una coordinación de actos con la finalidad de administrar justicia. Está también el caso de Carneluti. El proceso es el todo y el procedimiento es la parte de ese todo. Y está también otra por acá. Dice, para Francesco, y no solamente para él, sino también para otros grandes estudiosos de la litis, y aún para los novatos en estos quehaceres, como un servidor, el proceso viene siendo el todo que se ha entablado por necesidad jurídica y que después de haberle implementado los protocolos legales adecuados, permite la acción, el desarrollo y hasta el desenlace de lo que será la determinación final, es decir, lo que conlleva la última palabra dictada por un representante del Poder Judicial. Carlos Juárez, ahí esa es mi humilde definición. Ándele, fíjese. Muchas gracias. Esa es la finalidad, precisamente, que ustedes se hagan una definición. Ustedes creen una definición en cuanto a su interpretación jurídica. Muy bien, Carlos. Excelente. Muchas gracias, maestro. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, Lourdes, te veo con la intención de participar. Estoy muy motivada en lo personal y quiero compartirlo, no quiero quedarme con ello. Creo que es la primera vez que verdaderamente me siento en una dinámica de aprendizaje.
pueden ser muchos factores los que han estado implícitos en anteriores procesos académicos, pero creo que es muy alimentador el poder escuchar, como ahorita el compañero que está creando su propia definición a partir de las revisiones que ha hecho, y eso a mí me motiva mucho en este camino, y pues bueno, yo sí quiero agradecer a todos y en específicamente a usted, profesor, por despertar estas inquietudes, porque no es fácil, y creo que hasta ahorita usted ya lo logró. Y bueno, en una definición de las que traigo, porque creo que nos aplicamos, hicimos la tarea y eso es muy importante, es una definición de Eduardo Coutiere y dice así: el proceso apunta a la idea de que de qué deriva de una idea teológica, ¿no? Teleológica, específicamente, teológica, que supongo que viene de origen, ¿verdad? Se halla necesariamente referida a un fin en específico y describe que el proceso resulta ser el cúmulo de actos de la conducta jurídica. Y ahí va ahora, digamos, mi definición personal en torno al proceso. Desde mi punto de vista, me atrevería a decir que el proceso va más allá de un conjunto de actos jurídicos. Ahorita por ahí también el término que acertadamente utiliza alguno de nuestros compañeros, no puedo identificar quién fue, pero esta parte de auscultación, de cómo en el mismo proceso se van revisando esas líneas, no sé cómo poder específicamente determinarlo, pero va más allá de un acto. Y creo que ahí radica, al final de cuentas, el fin del proceso. Y el poder, al final de cuentas, insisto, en hacer justicia, porque creo que yo en lo personal es una de las cosas que me motivan a estudiar Derecho, ¿no? Buscar la justicia. Entonces, el proceso es clave y el proceso va más allá de los actos. Así es, Lourdes. De hecho, es la finalidad del derecho, el buscar la justicia, aunque a veces vaya en contra incluso del derecho. Eduardo J. Couture, abogado uruguayo, el cual hizo y se le atribuye la realización del decálogo del abogado, que les encargo de tarea para la próxima clase, que lo lean, que se lo aprendan. Son 10 puntos muy importantes que les van a servir para el futuro, aunque haya sido del 60-70 de aquellos tiempos, pero es un clásico también. Igual, ¿no? Los felicito a todos. Ha sido una clase muy dinámica, ya son las 10:30 casi, y parece que vamos empezando, o sea, ya vamos a terminar la clase, pero ha sido muy, muy enriquecedora, porque yo solamente soy un guía, ¿eh? Ustedes son los protagonistas de esta clase. Y la idea es precisamente motivarlos a ustedes para que se vean inmersos en este mundo tan apasionante como es el derecho. ¿Algún otro alumno tiene alguna definición? No me gustaría que se quedara sin darla. Yo. ¿Quién es? Farid. Adelante. Proceso es definido como la sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden que se dirigen a un punto o finalidad, así como también al conjunto de fenómenos activos y organizados en el tiempo. Muy bien. Fuente.
¿De dónde lo sacó? Esto lo saqué de internet. Tengo el link. Ah, ok. Julio César dice que si le puede repetir el nombre que dijo hace rato. De Eduardo J. Couture. Couture. Abogado uruguayo, el cual se le atribuye la autoría del decálogo del abogado. A ver, voy a ver los chats. El maestro siempre sabe, el maestro donde trabaja antes. Teníamos un dicho que si llegaba alguien y nos decía, ya te superé, tengo más grado que tú, te contestaba, no cabe duda que lo hicimos muy bien y sigue adelante para ser mejor. Muy bien, Julio. ¿Escuchaste? Te lo voy a escribir por el chat, Julio. Ok, dice Julio que ya tomó nota. Jóvenes, ya estamos a punto de terminar la clase. Ha sido un placer en esta segunda videoconferencia. El próximo jueves nos veremos en la tercera y última. Ya veremos en la próxima lo que es la demanda, requisitos de la demanda, etcétera, para entrar ya con este cierre de derecho procesal y que les quede algo importante en esta materia. Les pido que hagan las actividades. Cualquier duda, cualquier pregunta, con toda confianza, la pueden hacer al chat, al foro o vía WhatsApp. Para mí es más fácil que me la envíen al WhatsApp porque el teléfono lo traigo siempre conmigo y no todo el tiempo estoy conectado a la compu, ¿no? Si alguien quiere agregar algo, alguna duda. ¿Alguien quiere agregar algo? Pues por mi parte todo claro, creo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no le haya quedado claro? Recuerden que si tienen alguna duda, pregunten. No pasa nada. ¿Se la resuelvo la duda o se la hago más grande? No hay pierde. La actividad 3 de la unidad 1. Tengo dudas. Bueno, si gusta, tiene mi teléfono, ¿verdad? Sí. Bueno. Esa actividad van a desarrollar lo que te pide en el recuadro. Por ejemplo, aquí tengo más fácil en mi celular. Por ejemplo, dice el cuadro, criterio por su materia litigiosa. Y después viene un cuadro que dice explicación, ejemplos y fundamentos. ¿Estamos? Sí ubican el cuadro, ¿verdad? La tercera actividad de la unidad 1. Sí. Por ejemplo, por su materia litigiosa, usted va a dar la explicación. Existen varias materias jurídicas, como por ejemplo la mercantil, la civil, la familiar. Esa es una explicación que estoy dando yo, que se me viene. Pues, me da cuenta que yo soy el alumno. Ejemplos de esa materia litigiosa. Un divorcio. Le pongo divorcio. Fundamento. Artículo 181 del Código Familiar del Estado de Sinaloa y el 404 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. Así van a hacer la actividad. Así de fácil. ¿Sí se entendió?
Sí, gracias. De todos modos, ya la voy a compartir al grupo esta explicación y ya de ahí ustedes van a ir desglosando y les voy a dar ahorita las diapositivas de la primera unidad, se las voy a hacer llegar al WhatsApp donde viene un cuadro que les va a servir para desarrollar esa tarea. Muy bien. Ustedes no se mortifiquen, les vamos a dar las herramientas para que cumplan con todo lo estipulado en las actividades de esta materia. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, jóvenes, cuídense mucho, cualquier cosa, tienen mi celular, cuídense mucho, sana distancia, quédense en casa, guarden las precauciones pertinentes. Sale, muy buenas noches a todos y un gusto enorme poder compartir esta clase con ustedes. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos mis compañeros que estuvieron muy participativos este día. Aprendí mucho. Muchas gracias. Excelente. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.